Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Lo primero es pedirles disculpas porque me costó iniciar la sesión el día de hoy. De hecho, estaba tratando de arreglar la cámara ahora que no me conectaba y finalmente me he conectado más o menos nomás, pero ya estamos aquí. Ya les pido disculpas a los que estaban intentando entrar hace un ratito. Le mando un saludo a José Miguel Gormaz. Espero que estés muy bien, José Miguel. Cuéntame si esta es tu primera clase o no y cuéntame si es que tienes tu examen pronto o no y de dónde te estás conectando, amigo José Miguel. Ahí en el 12 de enero, perfecto, el día viernes, si no me equivoco, de los Andes, perfecto. ¿Tú te habías conectado, parece, antes o no? Por la fecha y por tu ciudad, creo que te habías conectado antes. Ya, perfecto, genial, José Miguel. Ya, entonces hoy día vamos a hablar acerca del tema del funcionamiento de la motocicleta. Ya, el día de ayer estuvimos hablando principalmente de los neumáticos. Ya, hablamos mucho de los neumáticos el día de ayer. El día de hoy vamos a empezar hablando de los frenos. Es muy importante entender el funcionamiento de los frenos, así que con eso le vamos a empezar a dar el día de hoy, ¿cierto? Ya, entonces dice los frenos. Las motocicletas, dice, tienen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho, tal como si fuera una bicicleta, ¿ya? Entonces es muy importante entender que para empezar, los frenos en la bicicleta no vienen, por decirlo así, equilibrados, ni se aplica la misma presión adelante que atrás, como en los autos, ¿ya? En los autos tenemos un pedal que acciona todos los frenos que tengamos en el vehículo. Todos los frenos de servicio me refiero, obviamente ahí no entra el freno de mano, por ejemplo, ¿ya? Pero en la moto yo puedo frenar si quiero solo con el delantero, si quiero solo con el trasero o si quiero con los dos al mismo tiempo, ¿ya? Lo ideal siempre es utilizar ambos frenos, ¿ya? Y ideal es que siempre utilicemos ambos frenos, ¿ya? Después dice que el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, ¿ya? Es decir, el freno delantero se activa con la mano, ¿ya? Y el freno trasero se activa con el pie. Súper importante, y los dos al lado derecho, ¿ya? Freno delantero, freno trasero al lado derecho. Ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos frenos separados en la moto, uno para adelante, otro para atrás. Además, tenemos que saber que en las motos tenemos dos tipos de frenos, ¿ya? Uno que es mecánico, que actúa por varillas, es como que tiremos una barra, así, una palanca, y eso active los frenos. Normalmente en ese caso estamos hablando de frenos ¿cómo se llama esto? Estamos hablando de frenos de tambor, ¿ya? Disculpen, se me había ido la palabra, ¿ya? En esos casos estamos hablando de freno de tambor. En los casos de que estamos en los que hablamos de freno hidráulico, normalmente estamos hablando de frenos de disco, ¿ya? El freno de tambor es un freno que, imagínense que hay una especie de olla, ¿ya? Que dentro de ella van unos patines, ¿cierto? Que cuando nosotros queremos frenar, esos patines se abren y se produce la frenada, ¿ya? Esa es la ciencia del freno, ¿cierto? Mecánico de tambor. Y esta acción, ¿cierto? El movimiento desde el pie
hasta el freno se lleva por una barra metálica. Por eso se llama freno mecánico, ¿ya? Cuando hablamos del freno hidráulico, estamos hablando de que nos estamos ayudando para frenar, ¿cierto? De una fuerza hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo aprieto, ¿cierto? Un freno hidráulico, lo que estoy haciendo en realidad es hacer funcionar una bomba, ¿ya? Esa bomba bombea el líquido a presión hacia las ruedas y en las ruedas este líquido a presión, ¿cierto? Acciona un mecanismo de pastillas y estas pastillas aprietan, ¿cierto? Un disco, que es este que está aquí, que está solidario a la rueda, es decir, que gira junto con la rueda, ¿ya? Como gira junto con la rueda, si yo detengo este disco, detengo a la rueda, ¿ya? Es muy importante entender, ¿cierto?, la diferencia de estos dos. ¿Cuál es mejor? Desde mi punto de vista, es 100% mejor el freno de disco hidráulico, ¿ya? Porque tiene una parte de asistencia, porque puede evacuar en algunos casos mejor la temperatura, etcétera, ¿ya? No quiere decir que los frenos de tambor no sirvan, ¿cierto? O que no vayan a frenar o que sean muy malos. No quiere decir eso, no. Pero desde mi punto de vista, los frenos de disco son mucho más eficientes que los frenos de tambor, ¿ya? De hecho, normalmente las motos de menos potencia, las motos más pequeñas, a veces les ponen frenos de tambor adelante y atrás, ¿ya? Todavía existen motos, aunque para mí por lo menos es como pintoresco verlo, ¿cierto? Que todavía existen motos con frenos de tambor adelante y atrás, ¿ya? Y si nos vamos a las motos más potentes, por decirlo así, o más o mejor equipadas, ahí vamos a encontrar, ¿cierto? Frenos de disco en ambos ejes, en el eje delantero y en el eje trasero, ¿ya? Vamos a explicar un poquito esta imagen que está acá, ¿ya? Para empezar, vamos a nombrar todas las partes que hay aquí. Miren, aquí, esto que está aquí, obviamente es el neumático, ¿cierto? Después tenemos la llanta, después tenemos el disco de freno, ¿ya? Este es el que va a girar junto con la rueda, y que si yo freno este, también se frena la rueda, por lo tanto aquí aplicamos la presión, ¿cierto? Para poder frenar. Después tengo, perdón, después tengo esto que está aquí, ¿cierto? Que se llama rueda fónica, ¿ya? O eh, es una estructura, ¿cierto?, que permite que el sensor de velocidad o del ABS, del sistema de ABS, pueda sensar la velocidad a la que vamos y pueda aliviar la presión en el freno para no bloquear las ruedas, ¿ya? Importante entonces, neumático, llanta, freno de disco y rueda fónica. Esto que está aquí es la telescópica, ya esta es la que llega al manubrio y que permite dar dirección y que va una por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, ¿ya? Esto que está aquí es un sensor de ABS, ¿ya? En realidad es un cable conectado a una especie de bobina o imán que va captando el giro de esta rueda, ¿ya? Entre más gira la rueda, más voy midiendo acá, ¿ya? Le va entregando a un computador, ¿cierto? Esa información y el computador nos muestra la velocidad de la moto en el tablero y además puede gestionar el ABS en caso de ser necesario, ¿ya? Siguiendo para acá, estamos aquí, ¿cierto? Si yo me voy para acá, lo que voy a encontrar es un caliper de freno. Este caliper lo que va a hacer es como que fuera una U alrededor, ¿cierto?, del disco. Imagínense que este es el disco, el caliper va así, ¿ya? Lo que estamos viendo nosotros es esta parte del caliper, ¿ya? Pero el caliper va así. Entonces, cuando nosotros accionamos la palanca de freno en el manillar, ¿cierto? Lo que va a hacer el caliper es esto, apretarse, ¿ya?
Y al apretarse, ¿cierto? Va a apretar el disco y va a generar una importante disminución en la velocidad de la moto, ¿ya? Estuvimos hablando del ABS, pero ¿sabemos lo que es el ABS? Veamos. Ya, muy buena pregunta, José Miguel Gormaz. Dice, ¿qué tan seguras son las motos con ABS versus las que no tienen ABS? Desde mi punto de vista, José, sobre todo si eres un piloto novato, ¿ya? O para cualquier piloto novato, el ABS aumenta muchísimo la seguridad del motociclista, ¿ya? Si tú tienes ABS, no vas a tener el riesgo de bloqueo de la rueda delantera, ¿ya? Y una de las causas por las cuales se caen los motociclistas de sus motos es porque justamente bloquean la rueda delantera, ¿ya? Si bloquean la rueda delantera, lo que va a pasar es que van a quedar sin dirección y van a terminar cayendo porque no van a poder equilibrar la moto, ¿ya? Un bloqueo, ¿cierto? En una moto, un bloqueo de rueda delantera en una moto es casi igual a una caída casi segura, ¿ya? 95% yo creo de las veces nos vamos a caer, ¿ya? Ahora, no solo para los motociclistas novatos, digamos, ¿ya? Para todos los motociclistas el ABS es algo muy seguro, ¿ya? Ahora, existe gente, ¿cierto?, que no le gusta el ABS, que lo desconecta, etcétera, pero la verdad que la gestión del ABS es súper difícil que nosotros la podamos replicar, ¿ya? Algunos por ahí dicen, no, es que yo no uso ABS porque el ABS lo hago moviendo, apretando y soltando el freno y así hago lo mismo que hace el ABS. Hace algo parecido, pero no hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el ABS alivia, ¿cierto?, la presión de freno para que la rueda pueda girar, pero está realizando una gestión en fracciones de segundo, en milisegundos, que el humano probablemente no alcanza a hacer, ¿cierto?, con la velocidad de análisis necesaria. Ya el ABS está continuamente supervisando, ¿cierto?, la cantidad de velocidad que llevamos, ¿cierto?, la desaceleración, si estamos apretando o no estamos apretando el freno, etcétera. ¿Ya? Siempre, ¿cierto?, las nuevas tecnologías van a haber detractores, siempre, ¿ya? Pero yo creo así como de forma muy humilde, que si los fabricantes le ponen ABS es porque efectivamente sirve, ¿ya? De hecho, hay países o lugares del mundo en donde se han incentivado leyes, ¿cierto? O que salgan leyes que hagan que todos los vehículos que se vendan tengan que tener ABS, que no se puedan vender vehículos sin ABS y sin control de estabilidad, por ejemplo, ya que van de la mano los dos, ¿ya? ¿Qué crees tú, José Miguel? ¿Es necesario el ABS o no? ¿Cuál es tu opinión personal? Importante, dice. El nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. ¿Ya? Súper importante eso, queridos amigos. ¿Ya? El nivel de líquido de frenos no debería bajar. Si el nivel de líquido de frenos te baja, es porque hay un problema, ¿ya? El líquido de frenos tiene un
punto de ebullición muy alto, por lo tanto no se va a evaporar, no se va a ir a la atmósfera como podría hacerlo, ¿cierto? Un tarro con agua. Para un principiante dice sí, José Miguel Gormaz, perfecto. Como te digo, hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra de los ABS, pero desde mi punto de vista, por lo menos si yo puedo tener una moto con ABS, lo hago. Ya ahora hace poco yo me compré una motito, pero lamentablemente no pude optar a la que tenía ABS porque la compré usada y dentro de las que vi, esta que no tenía ABS estaba en mucho mejor estado que la que sí tenía ABS. Ya, y de hecho estaba un poquito más barata igual. Entonces, pero si me hubieran dado como la opción, así, esta moto que a ti te gusta, pero con ABS, yo la habría preferido con ABS. ¿Ya? Ya, el líquido de freno, ¿cierto? Es una especie de aceite, ¿ya? Y la gracia del líquido de freno es que es muy difícil de evaporar, ¿ya? Por eso se ocupan los frenos. Este líquido, si tú notas que existe una disminución, si notas que existe una disminución en este líquido de frenos, es porque o hay una fuga o porque los elementos de fricción se han desgastado, ¿ya? ¿Qué son los elementos de fricción? Principalmente hablamos ahí de las balatas y de las pastillas, ¿ya? Las balatas en el caso de los frenos de tambor y las pastillas en el caso de los frenos de disco, ¿ya? En el cuadro azul, ¿cierto? Dice que el nivel del líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante. Por supuesto que sí, porque el nivel, como les dije recién, nos va a decir, primero que todo, ¿cierto? El estado de los elementos, ¿cierto? De los frenos, de las pastillas, por ejemplo. Y segundo, ¿cierto? Nos va a decir si es que hay alguna fuga o no. Algo que es muy importante y que ojalá hay que decirle a todas las personas es que el líquido de freno, si está bajo, no se puede llegar y rellenar, ¿ya? Si el líquido de freno está bajo es porque hay un problema. Entonces debo ver cuál es el problema antes de rellenar, ¿ya? Puede ser que esté bajo porque las pastillas están gastadas y ahí no tengo que rellenar, sino lo que tengo que hacer es cambiar las pastillas. Y cuando yo cambie las pastillas, el líquido va a volver solito a su nivel normal, ¿ya? En cambio, si yo, por ejemplo, eh, tengo una fuga y veo que el líquido está bajo, ¿cierto? Y en vez de revisar si es que hay una fuga o no, voy y simplemente lo relleno, la fuga va a seguir y puede pasarse de una fuga pequeña a una fuga catastrófica que me podría dejar sin frenos en el peor momento. ¿Ya? Entonces, de verdad que hay que tener mucho ojo con eso, ¿ya? Ya, después dice que en el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas, balatas y reemplazar si están gastadas. Bueno, eso es para todos los frenos, ¿ya? Si los frenos están gastados, obviamente hay que reemplazarlos, gastados en el nivel que esté, ¿cierto? Para cambio, obviamente. Ya si todavía nos quedan frenos, se le puede hacer una mantención al sistema de freno sin necesidad de comprar nada, ¿ya? Simplemente se sacan los frenos, algunos los lijan un poco, otros los limpian, los lavan, etcétera. Los acondicionan nuevamente, vuelven a cerrar el sistema para que funcione un poco mejor siempre. Dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se encuentre entre el freno, ¿cierto? Entre las pastillas y, eh, y el disco, por ejemplo, o entre las balatas y el tambor, va a actuar como una especie de lubricante, ¿ya? Por lo tanto, va a hacer que los frenos frenen un poco menos, ¿ya?
Si los frenos están mojados, no van a frenar tan bien como si estuvieran secos. Acá hay un punto súper importante, este que está aquí. Es realmente muy importante. Dice, al sustituir las pastillas o baratas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución. ¿Qué pasa con eso? Y le pasa mucho a la gente en la revisión técnica con los autos también. Si yo le cambio pastillas a mi auto o a mi moto, ¿ya? O le cambio los elementos de fricción, los que sean, pastillas, baratas, los que sean, a mi auto o a mi moto, lo que va a pasar es que voy a tener que darles un rodaje, por decirlo así, ¿ya? Aquí dice que son 50 kilómetros, ¿ya? Pero eso es muy, muy subjetivo porque puede ser que los 50 kilómetros yo no haya frenado ninguna vez y por lo tanto no se hayan asentado mucho que digamos los frenos, ¿ya? Lo ideal, ¿cierto? Es andar un tiempo, ¿cierto? Bueno, en realidad siempre tenemos que andar con cuidado. En el fondo lo que tenemos que preocuparnos nosotros es de entender que los frenos, cuando están relativamente nuevos, frenan menos que cuando ya tienen un tiempo de uso, ¿ya? Por ende, siempre debo mantener velocidades, ¿cierto? Razonables, distancias prudentes, etcétera, para que en caso de que esta disminución, ¿cierto? En la eficacia de los frenos, no traiga consigo que yo tenga algún tipo de accidente, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque entre la pastilla y el freno, ¿cierto? Tiene que haber una especie de asentamiento. Si no se asientan, no van a estar haciendo el mismo nivel de contacto, unos con los otros, unos elementos con los otros elementos, ¿ya? Por lo tanto, este asentamiento para que las superficies, por decirlo así, se igualen y queden las dos planitas una contra la otra, ¿cierto? O las dos asentadas una contra la otra, tiene que pasar un tiempo, tienen que pasar varias frenadas, ¿cierto? Y eso es importante de saber. También hay que saber que cuando se cambian las pastillas, la primera frenada puede ser que sea muy larga, ¿ya? Por lo tanto, la primera frenada hay que hacerla con bastante tiempo, ¿ya? Si usted hace la frenada con tiempo, no va a tener mayor problema. Estuvimos hablando acerca de ABS. ¿Qué será el famoso ABS? Esto es muy importante de entender porque toda la gente habla del ABS y en realidad no entienden bien cómo funciona, ¿ya? Obviamente que no todos, pero hay un gran porcentaje de la gente que conduce que no sabe en realidad lo que es un ABS. ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? O sistema antibloqueo de frenos. El ABS, desde mi punto de vista, salva muchas vidas y está presente en todos los vehículos en la actualidad, ¿ya? Motocicletas, automóviles, buses, camiones, etc. ¿Ya? El ABS consiste en un sistema que evita la famosa chantada, ¿ya? Evita que usted pueda seguir moviéndose arriba de la moto, pero con las ruedas en velocidad cero, ¿ya? El ABS es muy importante porque permite conservar o mantener, ¿cierto? La habilidad de manejar el vehículo, sobre todo en una frenada que puede ser una situación de pánico, ¿ya?
Quiero saludar a Elizabeth Caqueo. ¿Cómo estás, Elizabeth Caqueo? Te recuerdo que puedes saludar o despedirte o preguntar o comentar o contar alguna anécdota a través de la sección de preguntas. Ya ahí voy teniendo contacto con ustedes en vivo y en directo. A través de la sección de preguntas puedes comunicarte conmigo, Elizabeth Caqueo. Yo te quiero preguntar si es que ya tienes hora para tu eh, examen municipal, ¿cierto? Y además de eso, te quiero preguntar de qué comuna te estás conectando, estimada Elisa. Dame un segundito, por favor, chiquillos. Estoy tratando de arreglar la camarita que se volvió a apagar. Ahí aparece. Ahí estoy en la plena oficina. Ya. Entonces, todo lo referente a neumáticos lo estuvimos viendo en la clase del día de ayer. Ya, así que vamos a buscar otro buen temita para hablar de él hoy. También hablamos un poquito de luces ayer. Ya, habla de los espejos esta parte. Dice, otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos. Estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo. Conforme al reglamento vigente, las motocicletas deben contar con espejos a cada lado. Muy importante, queridos amigos, el uso de espejos. Y también les quiero decir encarecidamente, muchas veces nos gusta cambiarle cosas a la moto, ¿ya? Y entre comillas, nadie le dice nada porque le cambien los espejos, por ejemplo. Ya, con que los tenga, estamos al otro lado. Pero yo les quiero decir que cuando tú le compras estos espejos baratos a la moto, que pasa muy parecido con los escapes, lo que estás haciendo es desmejorar, ¿cierto? El uso de la moto. Y además de ello, lo que estás haciendo también, ¿cierto? Es ponerte en riesgo, porque los espejos son muy importantes. Los espejos que traen las motos de fábrica, a veces la gente los encuentra muy grandes como estos, ¿cierto? O con formas como poco agraciadas, ¿ya? Poco facheras, por decirlo así, ¿ya? Pero esto que está acá, este espejo que está acá, probablemente se vea bastante bien, y me refiero a los espejos que traen las motos de fábrica. Probablemente se pueda regular muy bien, probablemente se vea muy bien en este espejo porque es un espejo que no es barato, ¿ya? Entonces cuando usted va, ¿cierto? Y compra en una tienda de motos, estos espejos que le cuestan, no sé, pues, menos de 10.000 pesos el par, lo más probable es que el espejo propiamente tal sea un espejo como los espejos que están en el baño, ¿ya? Que no son igual a los espejos que se utilizan, ¿cierto? Para un auto o para una moto, ¿ya? No proyectan el mismo tipo de imagen. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que en ese tipo de espejo, ¿cierto? Se ve muy poco o muy poco claro hacia atrás, ¿ya?
Entonces, como consejo, si van a cambiar los espejos, no lo cambien por espejos en los cuales la vista o la visión hacia atrás se ve desmejorada. ¿Ya? Súper importante. Elizabeth Caqueo me mandó una respuesta súper larga, que bueno, yo pensé que no me había tomado atención. Dice, hola, muy bien, gracias. Soy de la primera región de Iquique. Mire, yo tengo que ir a Iquique ahora pronto. Y aún no saco hora. Primero me quiero capacitar sobre el tema. Estoy en una escuela de conducción que he aprendido bastante. Solo me falta aprender la teoría. Genial, Elizabeth. Probablemente, ¿cierto? Esa escuela sea partner de nosotros, ¿cierto? Así que esperamos que, eh, esperamos que aprendas todo lo que necesitas, ¿cierto? Y que te vaya súper bien en la prueba. Oye, estimada, ¿y tú estás postulando a licencia clase B o clase C, amiga? En Iquique es importante tener buena licencia porque hay muy buenas oportunidades de automóviles. Bastante, precios bastante competitivos, hay hartos modelos que son bien deseados, ¿cierto?, en el resto del país. Después dice, antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste, ¿ya? El estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos, la cantidad de combustible, el nivel de aceite, el embrague y el cambio de marchas, ¿ya? Entonces, antes de revisar, vamos a ir punto por punto hablando de qué es lo que deberíamos ver, ¿ya? Dice, el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos. Súper importante echarle una miradita a los neumáticos, ¿ya? A veces los neumáticos tienen un clavo, a veces se rompieron mientras estábamos la última vez andando y no nos dimos cuenta. Es importante tratar de revisarlos. Y también ideal que pudiéramos ver la presión de aire que tenemos antes de empezar a andar en moto, ¿ya? Hay unos medidores de aire que son extremadamente baratos y que cumplen bastante bien la función, ¿ya? Después, la cantidad de combustible, ¿ya? La cantidad de combustible, obviamente, para estar seguros, ¿cierto?, de que vamos a alcanzar a llegar al destino que tenemos. En la actualidad hay muchas motocicletas que te muestran la cantidad de combustible en el tablero cuando la echas a andar. Motocicletas más modernitas, ¿ya? Y más equipaditas. Pero la verdad que antiguamente las motocicletas no tenían cómo ver el nivel de combustible, ¿ya? Es por eso que tenía una llave de paso y para ver el nivel de combustible había que abrir el estanque, mirar hacia adentro cuánto más o menos nos quedaba, ¿ya? Así que ahí es un buen alivio, ¿cierto? Y un buen dato para la gente que no sabía que para saber cuánto combustible tiene la moto hay que abrir el estanque en alguna ocasión, ¿ya? Importante ver el nivel de aceite. Hay motos que traen ojito mágico, ¿cierto? Que tú mueves la moto un poquito y ves hasta dónde está el nivel. Y hay también motos que traen una varilla cortita, ya, o un poquito más larga, pero no como la del auto, que es bien larga, ¿cierto? Pero parecida, ¿cierto? Digamos la misma técnica, una varillita que permite ver el nivel de aceite. Siempre es importante, queridos amigos, que en su casa tengan un poquito de aceite en caso de que en algún momento revisen y no tenga aceite suficiente en la moto para que rellenen el tiro y no les vaya a pasar a mayores ese problema, ¿ya? Deben revisar el embrague, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, el embrague hay que revisar que la piola a simple vista no esté cortada o deshilachada, ¿cierto? El acelerador lo mismo y el cambio de marcha que esté todo ahí fijo, ¿cierto? Que esté todo como tiene que estar. Los frenos y el regulador de los mismos, ¿ya? También la cadena o el cardán, revisar la tensión de la cadena o si el cardán, por ejemplo, tiene el nivel de fluido, ¿cierto? Correcto. Las luces, ¿ya? Especialmente freno e intermitentes, ¿ya? Las luces son todas importantes, queridos amigos. No deberíamos salir de casa sin que estén todas nuestras luces buenas. Ahí también es importante que si nuestra moto usa ampolletas, por ejemplo, le compremos las ampolletas que corresponden, ¿cierto? Y que podamos usar, ¿cierto?, la moto con todas sus luces perfectamente perfectas y que podamos cambiar las luces que están malas si es que es necesario. Los espejos retrovisores, que ya lo estuvimos hablando recién,
Después dice que el soporte de estacionamiento está alzado. Eso es cuando ya vamos a partir en la moto, siempre revisar que la pata, ¿cierto? O el soporte, bueno, el soporte cuando es como un caballete siempre va a tener que estar alzado porque si no nos deja avanzar. Pero la pata en algunas ocasiones salimos y la pata queda estirada, ¿ya? También hay motos que no te dejan echar a andar si la pata está abajo, ¿ya? Son muy buenas todas estas medidas de seguridad que toman los constructores para que la moto sea lo más segura posible. Los pedales y las gomas de los mismos. Que el motor no emita ruidos anormales. Claro que sí, ¿cierto? Para que en caso de que tenga algún problema no grabarlo más siguiendo en funcionamiento con la moto. Que el tubo de escape no emita humo o ruidos anormales. También es importante. Después me dice que también es conveniente que periódicamente, a lo mejor no todos los días, pero ojalá, ¿cierto? Cada cierto tiempo, haga revisar por un técnico lo siguiente: el cojinete de la dirección, ¿ya? Los rayos y cojinetes de las ruedas, ¿ya? Cojinetes se refiere más que nada a rodamientos, ¿ya? Y también la suspensión. Bueno, eso dependiendo de lo que me diga el manual del fabricante, ¿cierto? Tengo que ir revisando todos esos puntos cada cierto periodo de tiempo, ¿ya? Aquí me escribieron algo. Elizabeth dice: ya tengo la licencia clase B, ahora quiero sacar la licencia C. Estoy en Escuela Moto Explore con don Marcelo Cartagena. Ah, perfecto. Me gusta mucho. Se dedica a las motos me imagino que se dedica a las motos de todo terreno, ¿no? ¿O estoy mal yo por el nombre? Está corriendo el Dakar ahora, así que ponen la atención, hay varios chilenos corriendo el Dakar. Nacho Cornejo, Pablo Quintanilla, están ahí poniendo el hombro por Chile. Ya, voy a hablar acerca del sistema de refrigeración, que es muy importante. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración en una moto, ¿ya? El sistema que el motor es refrigerado por aire y el sistema en el que el motor es refrigerado por agua. ¿De qué se trata esto? Vamos a buscar dos ejemplos. Cuando tenemos motores refrigerados por agua, el motor por fuera se ve como este. Este es el motor de una KTM Duke, o por lo menos es muy similar al motor de una KTM Duke, que a la vez es similar al de la Pulsar, ¿cierto? NS200, motos refrigeradas por líquido, por agua, ¿ya? Por agua, entre comillas. Este líquido refrigerante está hecho a base de agua, pero tiene una mezcla con etilenglicol y este etilenglicol permite, ¿cierto?, que variar, ¿cierto?, el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Por eso es importante usar, ¿cierto?, el refrigerante que me recomienda, es importante usar el refrigerante que me recomienda el, el fabricante. Ya es importante, los refrigerantes ya dejaron de ser solo agua, ahora son un mundo, ya un mundo gigante, importante, ¿cierto? Y hay que elegir el correcto porque si elegimos uno mal, podemos obtener resultados nefastos, ¿cierto? En nuestro sistema de enfriamiento. Es muy importante entender que este tipo de motor es refrigerado por aire, ¿ya? Este tipo que está acá, ¿cierto? Ya hablamos del refrigerado por agua, pero este tipo que está acá es refrigerado por aire, ¿ya? Este motor es más simple porque no tiene manguera, no tiene radiador, no tiene varias cosas, pero este motor, por ejemplo, como es refrigerado por aire, depende de que la moto esté en movimiento para no sobrecalentarse. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de motor con esta estructura, con esta especie de aletita, ¿cierto? Tenemos que evitar que la moto esté funcionando mucho rato en detenida, ¿ya? Muy importante. Y ya, como dijimos, esta es la estructura, ¿cierto? De un motor
refrigerado por agua. Nos vamos a ir a la parte de refrigeración. Aquí está. Dice entonces que existen dos sistemas, uno por aire y uno mediante líquido. Dice, refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas, que son las que yo les mostré, las rayitas que están alrededor del motor, ¿cierto? Para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración suficiente. Si encuentran una aleta, aquí esto es importante, si una aleta se rompe, hay que ver si es que va a dar problema esa aleta por haberse roto o no. Rompido está mal dicho, parece. Por haberse roto o no, ¿ya? Después dice que debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Además me dice, limpie las aletas si se encuentran sucias. Eso es súper importante, queridos amigos. Si yo tengo, no sé si se han fijado, pero existen los hornos de barro. Los hornos de barro se hacen de barro porque el barro mantiene la temperatura dentro, ¿ya? Por lo tanto, si a mi moto, a mi motor le cae barro, por ejemplo, ando en el cerro y a la moto le cae barro, una de las cosas que va a pasar es que se va a empezar a sobrecalentar más porque el exceso de barro encima va a hacer que el calor no pueda escapar, ¿ya? Por lo tanto, siempre debo tratar de mantener lo más limpio posible la estructura del motor, ¿ya? Y después me habla de refrigeración mediante líquido. Dice que por un sistema de canales circula un líquido en torno a los cilindros, luego el cilindro, perdón, el líquido caliente es conducido a un radiador, ¿cierto? Igual que en los autos, las motos tienen un radiador también, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, ¿ya? Esto quiere decir un enfriamiento forzado. Y además, ¿cierto? Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. El líquido de refrigeración tampoco se debería perder, ¿ya? Se puede perder un poquito, muy poquito y muy lento y que se considere normal, sí, puede ser. Pero no puede haber un cambio drástico, ¿cierto? Del nivel de líquido porque significa que algo está pasando. O se echó a perder el motor, o tengo una fuga, algo está pasando. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho que se hayan conectado y mucho que hayan conversado conmigo el día de hoy, ¿ya? Que te vaya bien, José Miguel. Disculpa, no te leí antes, ya te fuiste. Ya, que te vaya muy bien, José Miguel, y muchas gracias por haberte conectado. También Elizabeth Caqueo, que te vaya muy bien y disfruta mucho esas clases, ¿cierto? De conducción de motocicleta con clase B. Que les vaya muy bien, nos vemos, cuídense. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicantes.cl. Chao, chao, amigos.